¿Qué pensarías si te dijera que los ángeles de los textos antiguos no son esos seres dulces con túnicas blancas y rostros serenos que vemos en las catedrales, sino entidades de fuego y metal, cubiertas de miles de ojos y con rostros tan ajenos a lo humano que su sola visión podría llevarte a la locura? Y si los demonios no fueran simplemente rebeldes en un infierno de llamas, sino antiguos dioses olvidados, inteligencias incorpóreas que operan bajo reglas físicas y espirituales que apenas estamos empezando a comprender. La Biblia, el libro de Enoc, los manuscritos del Mar Muerto y los textos sumerios describen una realidad invisible mucho más compleja, técnica y aterradora de lo que la cultura popular nos ha permitido ver. No estamos hablando de figuras poéticas o metáforas de la conciencia. Estamos hablando de una jerarquía cósmica de guardianes, mensajeros, ingenieros de la realidad y destructores que han estado en guerra desde antes de que el primer hombre caminara sobre la tierra. Hoy vamos a desenterrar los secretos de la angelología y la demonología original. Vamos a viajar desde las cámaras de cristal del séptimo cielo hasta las prisiones dimensionales del Tártaro. Prepárate para descubrir la verdadera anatomía de lo sagrado y lo profano. Para comprender a estos seres, debemos realizar un ejercicio de limpieza mental. Debemos borrar las imágenes del Renacimiento y las caricaturas de Hollywood. En el pensamiento del Próximo Oriente antiguo, lo espiritual no era algo etéreo o vaporoso. Era una fuerza con peso, con masa y con un poder capaz de alterar la materia. Los ángeles eran los vigilantes, los ejecutores de la voluntad superior que no conoce la duda. Por otro lado, los demonios no eran vistos inicialmente como el opuesto de Dios, sino como agentes del caos o incluso como los espíritus residuales de una hibridación prohibida entre dimensiones. Nos encontramos ante una geopolítica celestial, donde cada rango, desde los tronos hasta las potestades, tiene una función específica en el mantenimiento o la destrucción del orden universal. Es un sistema de engranajes invisibles que sostiene nuestra realidad. Pero antes de sumergirnos en las visiones de Ezequiel, los secretos de los ángeles caídos y los nombres prohibidos de las entidades del abismo, si te apasiona explorar los límites entre lo divino y lo prohibido, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Para entender la verdadera naturaleza de los ángeles, debemos analizar las visiones de los profetas Ezequiel e Isaías, quienes intentaron poner palabras a lo indescriptible. Olvida las alas de pluma blanca. La Biblia describe a los serafines, que significa literalmente los ardientes, como seres de fuego puro que poseen 6 alas. Con 2 cubren sus rostros, con 2 sus pies y con 2 vuelan. Pero no es solo su número de alas lo que impacta, sino su función. Son entidades de una frecuencia tan alta que su mera proximidad desintegra cualquier materia impura. Más extraño aún es el caso de los querubines. Según el texto original, estas no son figuras infantiles, sino híbridos masivos con 4 caras, una de hombre, una de león, una de buey y una de águila. Están cubiertos de ojos por delante y por detrás, incluso en sus alas, lo que sugiere una capacidad de percepción omnidireccional que rompe nuestra lógica tridimensional. Pero el diseño celestial alcanza su punto más abstracto con los Ophanim, o las ruedas. Ezequiel describe ruedas dentro de otras ruedas,
de color electro o berilo, cuyos aros estaban llenos de ojos. Estas ruedas se movían junto a los querubines sin girar, como si fueran vehículos inteligentes o una tecnología orgánica que permite el transporte de la presencia divina a través de las dimensiones. No son seres que vuelan, son seres que se desplazan fuera del espacio-tiempo convencional. Pero, ¿qué ocurre cuando estas entidades interactúan directamente con nuestra realidad de forma física? Aquí es donde el misterio se vuelve oscuro con la llegada de los vigilantes. Según el libro de Enoch, un texto que fue excluido de la mayoría de las Biblias modernas, pero que fue fundamental para los primeros cristianos, existe un grupo de ángeles de alto rango que cometieron el error definitivo. La observación se convirtió en deseo. Estos 200 ángeles, liderados por Semsaya y el enigmático Azazel, descendieron en la cima del monte Hermón. Su pecado no fue solo la mezcla genética con las mujeres humanas, sino algo que los textos antiguos llaman la revelación de los secretos prohibidos. Mientras que el ángel fiel protege ese orden, el ángel caído rompe con el equilibrio al entregar a la humanidad conocimientos para los que no estaba preparada. Azazel enseñó la fabricación de espadas y escudos, la guerra, el arte de las piedras preciosas y el maquillaje, la seducción. Y otros enseñaron el corte de raíces, la astrología y el movimiento de las nubes. Esta transferencia de tecnología no fue un regalo, sino una condena. De esta unión prohibida nacieron los Nefilim, gigantes de una voracidad insaciable que, según Enoch, terminaron por consumir todos los recursos de la tierra, incluyendo a los seres humanos, y finalmente empezaron a devorarse entre ellos y a beber su propia sangre. La oscuridad de este relato radica en que los demonios, en su origen más antiguo, no son ángeles caídos en sí mismos, sino que los textos sugieren algo mucho más inquietante. Los demonios son los espíritus incorpóreos de los Nefilim que murieron en el diluvio. Al ser híbridos, no tenían lugar en el mundo de los muertos humanos ni en el cielo. Quedaron atrapados en el aire, condenados a vagar por la tierra buscando cuerpos que poseer para experimentar de nuevo los sentidos físicos que perdieron. Si los ángeles operan bajo una jerarquía de luz que emana de un centro único, los demonios en los textos antiguos funcionan como una parodia oscura de esa misma estructura. Sin embargo, hay un error común que debemos corregir. En la antigüedad no se hablaba de un solo diablo, como un monarca absoluto de un infierno de fuego. Ese es un concepto mucho más tardío. En los textos antiguos, como el Testamento de Salomón o los manuscritos del Mar Muerto, nos hablan de una confederación de inteligencias oscuras, cada una con una jurisdicción específica sobre la miseria humana. El nombre que resuena con más fuerza es Mastema, que en los textos de Qumrán aparece como el príncipe de la enemistad. A diferencia de la visión moderna, Mastema no es un enemigo que opera a espaldas de Dios, sino que actúa como una especie de fiscal cósmico. Su función es tentar, acusar y castigar. Es el encargado de ejecutar las órdenes de destrucción que la justicia divina permite. Esto nos revela un secreto incómodo. En el pensamiento antiguo, el límite entre un ángel de destrucción y un demonio era la intención y la obediencia, no solo su apariencia o sus actos.
Luego encontramos a figuras como Belial, el señor de la inutilidad o del sin valor. En los rollos del Mar Muerto se describe como una guerra apocalíptica entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, donde Belial es el estratega principal del error. No tienta con fuego, sino con la confusión, el vicio y la perversión del juicio. Los demonios de este nivel no buscan asustar, buscan corromper la mente para que el ser humano se autodestruya. Según los grimorios antiguos, estas entidades tienen bajo su mando legiones de espíritus del aire que pueden influir en el clima, en las plagas y sobre todo en los pensamientos intrusivos. Pero el misterio se vuelve más técnico cuando analizamos a Asmodeo, el demonio mencionado en el libro de Tobías. En los textos antiguos, Asmodeo no es solo un demonio de la lujuria, es un destructor de uniones. Se le describe como una entidad que detesta la armonía del hogar y que utiliza el deseo para fragmentar la estructura social. Según la tradición, el rey Salomón logró someterlo utilizando un anillo con un sello sagrado, obligándolo a ayudar en la reconstrucción del templo. Este es un punto clave. Los textos antiguos sostienen que estas inteligencias oscuras poseen un conocimiento inmenso sobre la materia y la ingeniería y que bajo ciertas condiciones de autoridad espiritual pueden ser obligadas a servir a la luz. ¿Y qué hay de Lucifer? Aquí el misterio alcanza su clímax etimológico. La palabra Lucifer significa portador de la luz, la estrella de la mañana. En los textos antiguos, este no era un nombre propio de un demonio, sino una descripción de un estado de gloria perdido. La caída de este lucero se narra en Isaías y Ezequiel como la caída de un querubín protector que, por causa de su hermosura y su sabiduría, permitió que el orgullo corrompiera su naturaleza. Lo que antes era luz, al alejarse de su fuente, se convirtió en una sombra densa. La demonología antigua no nos habla de seres que nacieron malos, sino de seres que, siendo tecnología de luz, decidieron reprogramarse para la oscuridad. Para los antiguos, el ser humano no era un espectador pasivo, sino una antena o un puente entre dimensiones. Los textos como El Pastor de Hermas, un escrito cristiano muy temprano, sugieren que cada persona camina con dos acompañantes invisibles, un ángel de justicia y un ángel de inquinidad. No son simplemente el lado bueno y el lado malo de nuestra mente, son inteligencias externas que susurran sugerencias a nuestra conciencia. El ángel de justicia se reconoce por la paz, la moderación y la claridad. El ángel de la inquinidad por la amargura, el deseo desordenado y la confusión. El libre albedrío, según este misterio, consiste en decidir a qué frecuencia decidimos sintonizarnos. Este conflicto se manifiesta de forma extrema en el fenómeno de la posesión. Si analizamos los manuscritos antiguos, la posesión no se describe siempre como en las películas, con efectos sobrenaturales espectaculares. A menudo se describe como una opresión o un estancamiento. Recordemos la teoría de los espíritus de los Nefilim. Los demonios, al ser espíritus sin cuerpo, buscan aniquilar el sistema nervioso humano. Los textos del Mar Muerto contienen fórmulas de exorcismo que no apelan a la fuerza física, sino al uso de nombres de poder y frecuencias sonoras específicas. Se creía que estas entidades tienen una estructura legalista. No pueden entrar donde no han sido invitadas
ya sea a través de actos, rituales o el consentimiento prolongado hacia estados de odio o miedo. Por otro lado, la protección angelical en los textos antiguos es activa y técnica. El Salmo 91 menciona que los ángeles te llevarán en sus manos. En la mentalidad antigua, esto se interpretaba como una red de seguridad cuántica. Los ángeles guardianes no solo protegen el alma, sino que manipulan las probabilidades de la realidad física para evitar accidentes o encuentros fatales, siempre y cuando el individuo esté alineado con su propósito. El misterio aquí es que los ángeles no actúan por lástima o emoción, sino por ley. Son los ejecutores de un contrato espiritual. Un secreto poco conocido de estos textos es la existencia de los ángeles de las naciones. Según el libro de Daniel, cada imperio o nación tiene un príncipe espiritual que lo gobierna. Daniel menciona al príncipe de Persia y al príncipe de Grecia, entidades poderosas que luchan en las esferas celestiales para influir en el destino de los pueblos. Esto sugiere que las guerras que vemos en la tierra son solo el reflejo de conflictos mucho más vastos que ocurren en las dimensiones superiores. Cuando un imperio cae, es porque su vigilante ha sido derrotado o desplazado. La policía humana, bajo esta luz, es simplemente una sombra de la política angelical. Pero, ¿cuál es el objetivo final de los demonios en este conflicto? No es simplemente causar dolor. El objetivo, según los antiguos, es la distracción. Al mantener al ser humano atrapado en el miedo, la supervivencia y el conflicto constante, impiden que éste reconozca su propia naturaleza divina. Los demonios saben algo que nosotros hemos olvidado, que el ser humano tiene el potencial de alcanzar un rango jerárquico superior al de los propios ángeles. Por eso, su estrategia es el sabotaje espiritual sistemático. El giro definitivo en los textos antiguos, especialmente en las tradiciones místicas y los escritos apócrifos, es la afirmación de que el ser humano no es un simple peón en este tablero. Existe una sentencia en las antiguas escrituras que dice que los hombres juzgarán a los ángeles. Esto sugiere que, aunque los ángeles son superiores en poder, longevidad y conocimiento técnico, el ser humano posee algo que ellos no tienen: la chispa de la creación original combinada con la capacidad de elegir. Los ángeles están programados para la obediencia, los demonios para la rebelión. Solo el ser humano tiene el rango de acción para oscilar entre ambos mundos. El clímax de este conflicto es la comprensión de que los demonios no quieren destruirnos por odio simple, sino por envidia de nuestro potencial. En el Génesis y en el libro de Adán y Eva, se sugiere que la caída de Satán comenzó cuando se le ordenó inclinarse ante la humanidad y él se negó, alegando que era un ser de fuego y nosotros seres de barro. Por lo tanto, cada tentación, cada ataque y cada sombra de estas entidades proyectan en nuestra vida un intento de demostrarnos que somos indignos de nuestra posición en la jerarquía universal. La guerra entre ángeles y demonios es, en realidad, un juicio constante sobre el valor del espíritu humano. Hemos viajado desde las ruedas llenas de ojos de los Ofanim hasta los susurros oscuros de los espíritus del abismo. Hemos descubierto que el mundo invisible no es un lugar de nubes y arpas, sino un ecosistema complejo, jerárquico y extremadamente activo que influye en cada aspecto de nuestra realidad. Entender a los ángeles y demonios según los textos antiguos
es dejar de vernos como víctimas del azar y empezar a vernos como protagonistas de una epopeya cósmica. La próxima vez que sientas una claridad repentina o una oscuridad que parece no tener origen, recuerda que podrías estar sintonizando una frecuencia que ha estado operando desde el principio de los tiempos. Ahora queremos escucharte a ti. Tras analizar estas descripciones originales, ¿qué te parece más aterrador? ¿La anatomía incomprensible de los ángeles superiores o la sutil estrategia de los demonios para fragmentar nuestra mente? ¿Crees que estas entidades son reales o son la forma en que los antiguos intentaron explicar fuerzas psicológicas y físicas que aún no comprendemos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Como siempre, abrimos el debate para los buscadores de la verdad. Si este viaje a las profundidades de la angelología y la demonología te ha fascinado, dale un like profundo al video y sobre todo, suscríbete al canal.